Con la aparición de cantidades infinitas de información y miles de personas compitiendo por tu atención durante todo el día, te das cuenta de que nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad de atención tienen un límite. Eso nos lleva a entender que hay una cantidad X de decisiones que yo puedo tomar a lo largo de todo un día antes de empezar a cometer errores y a perder mi capacidad de atención. Entonces la pregunta que te haces es, ¿existe alguna manera de aumentar estas capacidades cognitivas y esta capacidad de atención que tiene nuestra mente normalmente en un día cotidiano? Entendiendo que muchos de estos obstáculos que tienen que ver con gente compitiendo por nuestra atención van a seguir existiendo y que en general, si vos estás en cuarentena en este momento, probablemente ya te diste cuenta de que tu productividad cayó con respecto a tu momento de trabajo normal, y esto pasa porque se agregaron un montón de factores distractores que antes no tenías. Obviamente la respuesta es sí, claro que existen elementos que pueden aumentar nuestras capacidades cognitivas y vamos a verlos hoy. Un elemento con el que seguro ya te encontraste o en videos o en blogs o en libros al respecto de lo que tiene que ver con performance es el ayuno de dopamina. El ayuno de dopamina, que no tiene absolutamente nada que ver con no comer o hacer ayunos efectivos, lo que hace es reducir los sobreestímulos que recibimos en nuestra vida cotidiana. Estos sobreestímulos que tienen que ver con internet, con redes sociales, con la novedad constante de la información, están estudiados para ser lo más adictivos posibles y para generarte a vos este estímulo dopaminérgico que condiciona que vos sigas queriendo estar en una red social o en internet navegando, por más que no tengas nada que hacer, pero el problema se debe a que tu capacidad de atención y tu capacidad de foco mental luego, por haber hecho esto, se van a ver reducidos. Entonces hoy te encontrás con mucha gente con una capacidad de atención muy reducida que no puede sostener la atención ni siquiera en un curso de un tema relacionado a lo que él quiere aprender. Esta sobreestimulación lo que hace es que después tus niveles normales de dopamina, los niveles que vos deberías tener normalmente, parezcan, porque no son realmente insuficientes, parezcan insuficientes. Pero por otro lado, en lo que es dopamina hay un aspecto que es esencial y que tiene que ver con la capacidad de atención que vos querés mejorar y la capacidad cognitiva que vos querés mejorar, que es la novedad como forma de distracción, donde yo te muestro una novedad y te distraigo de la tarea que vos estabas realizando antes. Esto hace que vos te acostumbres a tiempos de atención cada vez más breves, cada vez más pequeños, al punto en el que hoy es raro que alguien preste atención de manera constante en una hora de un evento al que eligió ir particularmente. Una gran manera de hacer este ayuno, que justamente lo que quiere hacer es cortar con este mecanismo de sobreestimulación de la dopamina, es una vez por mes, una vez por semana, la cantidad de veces que vos tengas ganas, separarte de todas las cosas que te generan ese estímulo dopaminérgico, que te generan esta sobreestimulación, esta novedad constante. Justamente una gran manera de resolver esta sobreestimulación de dopamina que tenemos la gran mayoría de las personas hoy en día es hacer un ayuno de dopamina que puede ser una vez por semana, una vez por mes, y lo único que tenés que hacer es alejarte de las cosas que te elevan la dopamina de manera artificial. Esto puede ser desde juegos de azar, pornografía, internet, redes sociales, la que vos quieras. Todas estas cosas elevan tus niveles de dopamina de manera artificial y obviamente hacen que después en tu vida cotidiana tus valores normales de dopamina no alcancen, y esto es importantísimo porque eso va a hacer que vos te desmotives. No te olvides que la dopamina cumple una función importantísima en lo que tiene que ver con la atención, la capacidad de foco, que es sostener la atención, sobre todo porque entendés que hay un sacrificio actual que hacer en pos de un bien mayor a futuro, que es algo que cada vez podemos hacer menos. Entonces, darle 24 horas a tu cerebro sin esta sobreestimulación ayuda a que vos mantengas los niveles de dopamina normales estables y que sean suficientes, y ayuda a mantener tu capacidad de atención relativamente intacta. En segundo lugar tenemos a la neurotrofina. La neurotrofina es una hormona que funciona a nivel cerebral aumentando la producción de nuevo tejido y aumentando la producción de nuevas neuronas. Esto es esencial no tanto para el rendimiento cognitivo tuyo hoy si sos una persona joven, pero es súper importante para sostener en el tiempo tu rendimiento cognitivo y no tener más riesgo de demencia o por ahí no riesgo de una enfermedad, pero sí pérdida de las capacidades cognitivas. De hecho, hoy los estudios en neurociencia tienen tanto en cuenta que vos vas destruyendo neuronas en el tiempo y que tu neurotrofina no alcanza para compensarlo, que consideran normal la pérdida de capacidades cognitivas, y si vos te fijas en estos percentilos, es normal que vos bajes el rendimiento cognitivo con el tiempo. Y adivina cuál es uno de los mejores mecanismos para aumentar la neurotrofina. Sí, el ayuno intermitente.
El ayuno intermitente es una herramienta que mucha gente usa para bajar de peso o para aumentar su expectativa de vida, y eso está súper bien, pero yo siempre lo pensé como una herramienta para aumentar mi performance cognitiva, ya que mantener los niveles estables de glucemia en sangre, aumentando la neurotrofina y no teniendo que gastar ese nivel de energía en tu organismo para vos poder hacer una digestión, te permite efectivamente tener más energía disponible para todo lo que son los procesos cognitivos y del pensamiento, que son increíblemente complejos y demandantes a nivel energético. Mucha gente, de hecho, elige hacer ayuno intermitente y comer una sola vez por día porque le mejora la performance cognitiva, porque toma mejores decisiones y porque los hace trabajar más rápido. Y esto es cada vez más importante en un mundo donde hoy la competencia es mundial, ya no es más local. Por eso es importante que entiendas que las fluctuaciones de glucemia, de picos y valles de glucemia, porque vos comés hidratos de carbono rápidos, hacen que vos tengas un rendimiento cognitivo muy dependiente de estos niveles de glucemia, en donde durante los picos vos tenés altos niveles de ansiedad y excitación que te juegan en contra a nivel del rendimiento, y en los valles vos haces hipoglucemias que también te juegan en contra. La idea es que vos hagas ayuno intermitente manteniendo una glucemia estable, no baja. Esto te permite a vos tener más energía disponible para hacer tareas difíciles durante las horas de ayuno. De hecho, si yo combino horas de ayuno por la mañana justamente con el momento de más capacidad para tareas complejas y de análisis, que suele ser antes del mediodía, estoy optimizando de manera ideal mi capacidad de rendimiento cognitivo a través de elegir el mejor momento del día para hacer esas tareas y ayudarlo no teniendo que gastar energía en un proceso como la digestión. En tercer lugar, existen suplementos que aumentan el rendimiento cognitivo y la capacidad de atención. Hoy en muchos lugares como Silicon Valley, donde la diferencia de performance cerebral de 4 o 5% implica por un lado el fracaso de un proyecto versus por otro lado billones de dólares de ganancias, es muy común el uso de nootrópicos, que son drogas que aumentan la capacidad cognitiva. Muchos nootrópicos de la familia de las anfetaminas y el metilfenidato tienen evidencia a dosis bajas de aumentar tu capacidad cognitiva y tu memoria. Mientras que otras drogas como el modafinilo, que es una de las más usadas hoy en día y que era usada clásicamente para la apnea obstructiva del sueño y para trastornos como la narcolepsia, es hoy uno de los nootrópicos más utilizados para aumentar el rendimiento cognitivo. Pero si pensabas que yo te iba a recomendar este tipo de sustancias, te equivocaste de canal. La realidad es la siguiente: en nuestra capacidad cognitiva, como puedes ver en el gráfico, tenés un punto ideal de excitación cerebral en donde te ayuda al rendimiento el nivel de excitación que vos tenés. Pasado ese punto, los niveles de ansiedad que vos generás y de actividad simpática que vos generás son contraproducentes totalmente para tu capacidad cognitiva, con lo cual nunca te voy a recomendar que tomes una sustancia que vos no puedas regular. La diferencia crucial entre un fármaco como estas sustancias y un suplemento que yo puedo tomar es que el suplemento en mi organismo se transforma en otra sustancia en general o es utilizado de manera regulable por mi organismo. Eso quiere decir que mi cuerpo determina si la sustancia es mucha o es poca y en base a eso utiliza lo que necesita y no extra. Esa es la razón por la que yo puedo tomar aminoácidos de una manera muy segura y mi organismo va a decidir cuánto transforma en una sustancia y cuánto no. De hecho, muchas de estas sustancias son estimulantes y seguramente si vos tomaste anfetaminas para bajar de peso, lo cual lamento mucho si hiciste, seguramente ya experimentaste ansiedad, cefaleas, náuseas, quizás hasta vómitos y obviamente insomnio. Porque lo que hacen es, como son excitatorios, lo que hacen es romper el verdadero ciclo circadiano que vos tenés. Y eso, al romper el ciclo correcto del día y noche que vos tenés regulado en tu cerebro, desregula un montón de mecanismos que tienen que ver con tu metabolismo hormonal. Si querés saber más sobre el ciclo, te dejo mi video sobre el ciclo circadiano en la descripción. Ahora, quiero tomar un suplemento para aumentar mi rendimiento cognitivo. ¿Qué suplemento sí puedo tomar? Lo primero que vos tenés que entender es que la velocidad de un impulso, o sea, la velocidad a la que yo hago una acción, tiene que ver con cuánto las neuronas a nivel cerebral están conectadas entre sí y cuán aislado está el axón que va de una neurona hasta otra. Ese aislamiento se produce a través de una sustancia que se llama mielina. A más mielina, más aislado tengo esto, más rápido pasa el proceso y más ameno es el proceso que vos tenés que hacer. Si yo necesito aumentar la cantidad de mielina en mi organismo para acelerar todo esto a nivel cognitivo, ¿qué mejor que darle a mi organismo la materia prima de la mielina, que es omega 3, en general de origen marino, sobre todo los subtipos DHA y EPA, que vos podés extraer de aceite de pescado, podés extraer de krill o podés extraer de algas? Las tres cosas que van a regular el rendimiento cognitivo que vos tengas van a ser cuán mielinizada esté un área cerebral que hace el proceso que vos querés maximizar, cuánto oxígeno y sangre llegue a esa zona
Y tercer lugar, cuántos neurotransmisores vos tengas activo en ese lugar. Entonces, si vos entendés este concepto, la lógica va a ser mejoremos estas tres cosas. Mejoremos por un lado la mielinización con el omega 3, mejoremos en segundo lugar el flujo vascular y mejoremos en tercer lugar la cantidad de neurotransmisores que yo quiero obtener para que esa zona funcione correctamente. Para la cantidad de oxígeno y de energía que va a llegar hasta una neurona específica, los dos suplementos sanos que vos podés tomar particularmente hoy en día son ginkgo biloba y coenzima Q10. El ginkgo biloba lo que hace es dilatar las arterias cerebrales y la Q10 lo que hace es aumentar la energía de las mitocondrias a nivel de las neuronas. Por otro lado, la gran cantidad de nootrópicos como sustancias farmacológicas que vos podés tomar, famosos como los que te nombraba antes, son sustancias que lo que hacen es modificarte la cantidad de neurotransmisores que vos tenés en tu cerebro. Y eso es algo que vos podés lograr hacer de manera natural, suplementándote con una sustancia que no es una porquería y va a destruir tu metabolismo cerebral. El principal neurotransmisor que muchas de estas drogas aumentan es un neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina tiene que ver con la performance cognitiva, la capacidad de atención y la memoria. Por ende, es normal que muchas de estas drogas que aumentan tu capacidad cognitiva aumenten la acetilcolina o sean lo que se llaman análogos, que significa que cumplen una función similar. Ahora, si yo te dije que puedo tomar la materia prima de estas sustancias, me tomo colina, que es la materia prima de la acetilcolina, y mi cuerpo regula cuánta cantidad va a acetilar y transformar en acetilcolina, sin tener un riesgo de salud y siendo un producto que es extremadamente barato, que es ubicuo, que es fácil de producir y que es seguro para tu organismo. ¿Por qué? Porque estás tomando un nutriente que es la colina, que es un nutriente del grupo B y no basura. Hay suplementos como la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina o el inositol que son esenciales para formar la barrera celular, la membrana que divide a la célula de adentro y de afuera, y que son esenciales para un buen funcionamiento cognitivo. De hecho, te los vas a encontrar en muchos suplementos naturales que aumentan tu performance cognitiva. Existen otros suplementos como aminoácidos que vos podés tomar para aumentar tu rendimiento cognitivo, como la tirosina, que justamente se transforma en dopamina en tu organismo, lo cual es esencial si vos tenés un problema con la dopamina y con la capacidad de distracción que tenés a lo largo del día. Y en segundo lugar, el triptofano, que se va a transformar en serotonina en tu organismo, que es útil solamente si vos tenés una limitación con respecto a tu capacidad cognitiva y a tu atención por una cuestión de ansiedad. Si vos estás desviando tu atención por una cuestión de ansiedad, ahí te sirve el triptofano o el 5-HTP, que es el siguiente paso en la transformación hacia serotonina, que obviamente es más efectivo porque es más biodisponible como sustancia para tu organismo, pero también es más caro. Y recordá siempre que estas sustancias, los aminoácidos que se transforman en neurotransmisores, suelen requerir cantidades correctas de vitamina C y de vitamina B6, con lo cual es probable que si vos estás tomando triptofano porque te dijeron, mirá, es bueno si estás deprimido, o bueno si tenés baja cantidad de serotonina, pero no chequeaste la vitamina C y la tenés baja, y vas a tener poca actividad de lo que estás tomando. Ahora, toda esta ayuda química está muy bien, pero ¿hay algo que yo pueda hacer para entrenar a mi cerebro y no depender de un suplemento? Por supuesto que sí, hay un montón de cosas a las que llamamos entrenamiento cognitivo. Este concepto es importante porque si yo no entreno algo, nunca va a pasar rápido. Por ende, no es que vos tengas o no mala memoria, sino que tenés una memoria no entrenada y una capacidad de atención no entrenada. Y si bien la capacidad de atención es limitada, nunca va a ser infinita, puede ser aumentada muchísimas veces comparativamente con la que vos hoy podés llegar a tener. Ahora, las diferentes áreas, cuando yo quiero entrenar la capacidad cognitiva, tengo que entrenar diferentes áreas de mis capacidades cognitivas. No puedo entrenar todas a la vez. Esto es importantísimo porque es la diferencia entre que alguien practique algo durante mucho tiempo y no tenga resultados y alguien sea extremadamente bueno en eso. Pensá en la diferencia de alguien que lleva conduciendo 50 años de su vida, pero no es particularmente hábil en la conducción, a pesar de que lleva miles y miles de horas acumuladas, versus un piloto de Fórmula 1 que todo el tiempo está tratando de maximizar su capacidad de respuesta a diferentes áreas para mejorar en su habilidad de conducción. Lo mismo pasa acá, yo tengo que desglosar las áreas de capacidades cognitivas que quiero entrenar o quizás dedicarme solamente a la que quiero mejorar y entrenarla de la manera más efectiva que exista. En primer lugar tenemos a la capacidad de atención. ¿Cuánto tiempo puedo mantener mi atención sin desviarla, sin perderme en un argumento puntual? Esto es importantísimo porque es una de las cosas en las que la gente más sufre hoy en día. Seguramente memoria y capacidad de atención son las capacidades cognitivas que más hemos perdido a lo largo del tiempo. ¿Cómo entreno la capacidad de atención si yo quiero mejorarla? Lo primero que tengo que hacer es eliminar las distracciones durante un momento muy breve de tiempo que voy a usar para entrenar mi capacidad de foco y de atención. Es importante que entiendas que multitasking no existe.
Nadie está preparado para hacer varias tareas a la vez. Nuestra capacidad de obtener resultados si hacemos muchas tareas a la vez es peor que si hacemos una sola cosa. Por ende, lo que tengo que hacer es eliminar las distracciones del mundo exterior, poner tu celular en modo avión, eliminar internet, lo que quieras, agarrar un pasaje de un libro difícil o algo que vos quieras entrenar para tu capacidad de atención y tomate ciclos de tiempo muy breves en los que vos acostumbres a tu cerebro a no distraerte de esa tarea específica. Pero empezá con esa tarea específica de 1 minuto de tiempo y empezá de a poco a ir aumentando los tiempos que vos vas a elegir para estar aislado del mundo exterior y concentrarte absolutamente en una tarea para que poco a poco tu cerebro se acostumbre a estos tiempos mayores de capacidad de atención y puedas obtener los beneficios de eso en tu vida laboral, en tu vida personal o lo que fuere. Si vas a usar esto para estudiar, pensalo como la técnica Pomodoro, esa técnica en la que vos te concentrás por 20 minutos en una cosa específica y los tenés cronometrados y no usas absolutamente ningún tipo de distracción posible y solo te concentrás 20 minutos. Algo parecido, pero empezá con menos minutos. No esperes, si vos nunca entrenaste tu capacidad de atención, poder sostener correctamente sobre una página de un libro 20 minutos de atención, porque no va a suceder, te vas a frustrar y vas a dejar de hacer el esfuerzo. Empezá por menos y aumenta de a poco. En segundo lugar, la memoria, que es uno de los elementos, como te decía antes, más frecuentes que la gente pierde en cuanto a capacidades cognitivas, obviamente no es algo que tenemos desarrollado porque nunca lo entrenamos. Y hay técnicas más útiles que otras para trabajar el tema de la memoria. Hay todo un mundo sobre la memoria que merece un video en especial para eso específicamente. Pero para darte soluciones efectivas acá en este video, lo que te voy a explicar es la técnica que a mí más resultado me dio, que tiene que ver con conceptos, por un lado, que llamen tu atención porque son más recordables, y en segundo lugar, con la familiaridad de algunos elementos que vos tengas. Si combinás estas dos cosas, en general vas a utilizar técnicas como el palacio de la memoria. El palacio de memoria en general es un área específica que vos utilizás, que puede ser tu casa, puede ser algún lugar que recuerdes muy correctamente, para organizar de manera determinada a nivel cerebral la información que vos querés acordarte. Mi consejo es que, aparte de tener esa información en tu cabeza, la asocies a cosas que sean llamativas. Pueden ser cosas extravagantes, pueden ser cosas que te llame la atención de manera sexual, de manera loca, de manera caótica, pero siempre que llame la atención, tu cerebro las va a recordar de una manera correcta. Y empezá de a poco, empezá creando una lista de 10 cosas que vos tengas que ir a comprar al súper o a donde fuere, guardándolas de esta manera en orden cronológico, con una secuencia que puede ser desde la puerta de tu casa entrando hasta tu habitación o lo que fuere. Pero siempre trata de asociarlo, por lo menos al principio, con cosas que te llamen la atención y que sean extrañas, porque es mucho más fácil de recordar que simplemente un dato. Y más allá de la capacidad de atención y la capacidad de memoria, tenemos la resolución de problemas, la flexibilidad y la velocidad de respuesta cerebral. Estos tres elementos, que son bastante obvios de entender, la velocidad de respuesta va a tener que ver con cuánto tiempo tardo yo en responder frente a un estímulo. Esto se entrena simplemente haciendo una actividad y tratando de responder lo más rápidamente posible. La resolución de problemas básicamente se refiere a buscar el camino más útil o la solución más práctica para resolver un problema determinado gastando la mínima cantidad de recursos posibles. Esto es importante porque mucha gente, al no trabajar o al no entrenar sobre la resolución de problemas, se vuelve ineficiente en una solución. Y la flexibilidad, por otro lado, es una de las herramientas que a mi modo de ver es más importante, no porque aumenten tus capacidades cognitivas, sino porque tener la capacidad de ser flexible y poder cambiar de tarea sin marearte o sin cometer errores es una de las cosas esenciales que le permitió al Homo sapiens estar vivo hoy en día. Durante el Paleolítico, el hombre debía ser bueno en todo, debía reconocer las huellas, saber sobre su hábitat y sobre la geolocalización para entender dónde estaban frente a su aldea, saber cazar animales e interpretar señas de los animales, tareas que probablemente son uno de los factores por los cuales el cerebro del Neandertal y el cerebro de los Homo sapiens antes del Neolítico era más grande que el del Homo sapiens hoy en día. Algo que a mí particularmente siempre me vuela la cabeza. Este factor, esta flexibilidad, es una de las razones por las cuales el Homo sapiens era bueno en muchas cosas a la vez y no en algo específico, y en las que hoy en día, al permitir generar conexiones neuronales entre sí en diferentes áreas, es uno de los factores más importantes para determinar el coeficiente intelectual. Y en último lugar, para aumentar tu rendimiento cognitivo, importan las cosas que modifican las ondas cerebrales con las cuales va a funcionar tu cerebro, entre las cuales están meditación y ejercicio. ¿Por qué? Porque desde los 80 mucha investigación que se hizo sobre meditación y sobre distintos tipos de trabajo y de entrenamiento cerebral se hizo justamente para aumentar tu performance cognitiva. Este concepto, que básicamente trata de que vos bajes de las ondas beta a las ondas alfa, es la premisa básica
de métodos como el método Silva, de ejercicios de mindfulness, de meditación trascendental y de muchos otros tipos que como consecuencia o como efecto secundario, además de bajar tu ansiedad y muchas otras cosas positivas, logran que vos cometas menos errores. Varios estudios modernos muestran que cuanto más tiempo meditas, menos errores cometés. Ahora, la meditación no es la única herramienta que vos podés utilizar y no significa que si vos te encerrás en una cueva por meses vayas a ser un tipo que no se equivoca nunca. El punto es simplemente aprender a bajar estos niveles de actividad cerebral exagerados e innecesarios que tienen que ver con la excitación y con el estrés, para bajar los niveles de cortisol y poder concentrarte en una tarea específica, que es algo que tanto meditación, mindfulness y este tipo de ejercicios te brindan, pero también te lo puede brindar el ejercicio físico, donde estos ejercicios, sobre todo ejercicios de tipo HIIT, o sea, ejercicios de tipo de intervalos, que si no sabes cómo son te voy a dejar mi video en la descripción, pero sobre todo este tipo de ejercicios, porque bajan los niveles de cortisol, te permiten entonces nivelar esta actividad cerebral sin demasiada excitación, pero con un nivel razonable como para mantener una performance cognitiva buena, y por otro lado te aumentan la cantidad de neurotrofina para que vos sigas manteniendo en el tiempo esta performance, que no se acabe a los 40, que siga hasta los 80, donde si vos mantenés una correcta actividad cerebral, no hay ninguna razón para que vos no puedas tener la misma capacidad cognitiva que tenías antes. Si te gustó este video, entrená tu capacidad de atención, porque la capacidad de atención está haciendo que suframos en muchas áreas. No se trata solamente de aumentar mi performance cognitiva en el trabajo para ganar más dinero. Se trata también de entender que nos alejan las relaciones sociales en las que la gente hoy no puede mantener una conversación normal por media hora, o muchos otros aspectos que modifican nuestra calidad de vida. Y en este video tenés un montón de maneras de modificar esto de manera no ortodoxa.